Un hombre es buscado por la policía bajo sospecha de que acuchilló a otra persona durante un altercado violento ocurrido en Santurce. Como reporta Luisa Benítez Ramos, durante la intervención un policía del municipio de San Juan le disparó al presunto agresor. Nos conectamos con Luisa para una actualización. La policía arrestó al sospechoso. Una mujer policía de San Juan le disparó a un hombre en la tarde del martes en medio de un incidente violento en Santurce. Dos compañeros de la policía municipal que están dirigiendo el tránsito aquí en el puente debido a que el municipio de San Juan está haciendo unos trabajos de limpieza. Ellos observan a dos individuos discutiendo. Se acercan al área y presencian a uno de los individuos que había recibido, sangrando, había recibido unas cortaduras con un cuchillo. Inmediatamente pues comienza la intervención. Y es durante la mediación que los oficiales identifican al agresor que tenía un arma blanca en su mano e inicia una persecución que provocó que el oficial desenfundara su arma de fuego y realizara un disparo. Oficial municipal de San Juan realiza la detonación porque el individuo que tiene el arma, ¿qué fue lo que hizo? Lo que ya nos alega al momento, ¿verdad? Eso es muy preliminar porque tampoco hemos podido completar la investigación, es que ella hace esa detonación porque percibe que la persona va hacia donde ella con el cuchillo. Al momento no sabemos si la detonación impactó al individuo debido a que siguió corriendo. En estos momentos estamos haciendo una búsqueda en diferentes hospitales a ver si llega un herido de bala. La herida fue en el cuello y en el área del pecho. El herido fue identificado como Ángel Quiñones Rodríguez, de 32 años, y este fue trasladado a recibir atención médica. Y mientras las autoridades verifican videos de cámaras de seguridad de esa zona, solicitan ayuda de los ciudadanos para dar con el paradero del responsable. Ambos oficiales involucrados en este incidente ingresaron reciente a la Policía Municipal de la capital y fueron asignados a esta área de la avenida Roberto H. Tot, una de las zonas con mayor incidencia criminal en San Juan, y lo que ha provocado que en los pasados meses las autoridades impacten esta zona. Toda persona que tenga información sobre esta agresión puede comunicarse a la línea confidencial de la policía al 787-343-2020. Luisa Benítez, Noticentro. Fue en Calley donde José Piculín Ortiz dio sus primeros pasos en el deporte, pero no en el baloncesto, sino en el voleibol. Sus maestros recuerdan que era una estrella en potencia. ¿Cómo llegó al baloncesto? Adanis Quiñones Colón habló con uno de los maestros que fungió como pieza clave para el desarrollo de quien hoy es toda una leyenda del deporte. Inmortalizado quedó el gran Piculín Ortiz en el municipio de Calley por las manos del muralista David Sayas, una pieza presentada el pasado año bajo el título Victoria. Retrata a esta leyenda con brazos abiertos en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, y es que en Calley, Piculín coincidió con figuras claves en su desarrollo, como este maestro. Mensajes de condolencias, está pasando aquí, hasta que uno menciona a Piculín, y ahí se me fue el mundo. Me puse a buscar en Google, pongo Piculín, cuando Piculín había muerto. ¡Wow! Hace una semana y pico que yo había hablado con él para cuadrar a ver si íbamos allá para el GoCast. Y le pregunté por la salud y me dijo que tenía una cita rutinaria, pero que dentro de las circunstancias todo estaba bien. Y encontrarme con este golpe, que esto ha sido devastador para mí, para el pueblo de Calley, para el pueblo de Puerto Rico, porque este era un ídolo nacional. Oreste le dio clases a Piculín en 9º grado cuando el joven, según nos dice, era una estrella del voleibol. Luego tuvieron un reencuentro en 4º año y ahí le obsequió una bola de baloncesto. Se la entregué, era la bola BWL 110, era la bola mi casa, que se utilizaba para los Juegos Olímpicos y para el baloncesto superior nacional. Era la bola más cara del que había al momento. Pues yo se la daba y me la devuelve en agosto. Lo que me devolvió fue un tubo negro, que es lo que... me demostró que sí le gustaba el baloncesto. Al mural también llegaron ciudadanas que, a pesar de nunca haberle conocido personalmente, le sentían tan de cerca, conectando con él no solo a través del deporte, sino también gracias a su amor por la patria. Me sorprendió mucho porque la verdad que es un ser querido, que se daba a querer, que todo el mundo lo conocía, lo amaba. Una triste noticia, por demás decir. Siempre me encanta venir a Calley porque me gusta pasar por aquí. Tengo muchas fotos del mural que le hicieron hace un par de años atrás, unos cuantos años.
y estamos tristes. Los calleyamos estamos muy tristes. ¿Qué es lo más bonito que usted se lleva de Piculín? El amor a la patria, el nunca decirle que no a la selección nacional, ese fervor que le pone el pecho a uno a latir. Por siempre recordado en este mural y en el corazón de un país completo. Alanis Quiñones, Noticentro. La gobernadora Jennifer González Colón decretará duelo por el fallecimiento de José Piculín Ortiz una vez se hagan públicas las exequias. Bueno, una madre denuncia que las autoridades utilizaron un exceso de fuerza policial durante una intervención con su hijo, a quien le dio una crisis de salud mental. Luisa Benítez nos trae en exclusiva el relato de la pesadilla que vivió esta madre en el siguiente reportaje. Él es Joel Anthony Rivera García. Pues mira, este proceso fue bien fuerte, hasta pesadillas me dieron. Al proceso que se refiere se remonta a la noche del lunes 23 de febrero, cuando se encontraba en su hogar en compañía de su madre y sufrió una crisis de salud mental. Al contar con un historial de bipolaridad, su madre solicitó una 408, la orden judicial que autoriza a intervenir de manera involuntaria a quien atraviesa una crisis de salud mental, y ahí comenzó la pesadilla. La policía llegó y entonces mi hijo lo que hizo fue que se subió al techo por unas escaleras y quitó la escalera. Entonces él empezó a ventilar porque pues él es paciente de salud mental, estaba descompensado, empezaron a llegar otros policías. Esta situación se alargó casi como por 3 o 4 horas. Habían 15 agentes de la policía. Eso es completamente desproporcionado. Eso, la mera presencia policial en una escena de este tipo, ya de por sí, es un uso de fuerza. Luego de varios intentos para que el hombre de 37 años bajara del techo de su hogar, los policías le dieron una descarga eléctrica con un taser y fue arrestado. En este evento a mi hijo le metieron con un taser, lo esposaron, lo maltrataron, lo trataron como un criminal, y mi hijo no es un criminal, es un paciente de salud mental. Luego de los incidentes hubo un forcejeo y una de las oficiales presentó cargos contra Joel Anthony por una alegada agresión. Él pensaba que con tanto policía que había ahí lo iban a matar dentro de su crisis. Lo acusaron aquí en el tribunal, querían fabricarle un caso. Finalmente fue no causa. Por esto urge al Estado a crear herramientas que ayuden a los pacientes de salud mental, sus familiares y comunidades para evitar situaciones que lamentar. Según datos de la organización sin fines de lucro Kilómetro Cero, la Policía de Puerto Rico interviene cada semana con 2 o más personas en crisis de salud mental, y en el 61% de esas intervenciones, esa persona en crisis recibe una descarga eléctrica con un taser. Hace 2 años, Kilómetro Cero inició la campaña Manejo de Crisis sin Policías para que los agentes del orden público no intervengan en estos casos. Una manera de criminalizar, ¿verdad?, las condiciones de salud mental. La policía lo que hace es buscar delitos, la policía te habla en comandos, es una forma completamente, ¿verdad?, que no es la forma que se recomienda que se le hable a una persona que está en una crisis de salud mental. Tienen que haber unas estrategias no violentas, tienen que ser personas muy bien adiestradas en salud mental, y a los policías se les ha dado unos adiestramientos básicos de intervención en crisis, pero evidentemente no está funcionando. Por esto hace un llamado urgente a la creación de unidades con profesionales de salud mental como paramédicos, psicólogos, trabajadores sociales, como ya existen en otros países. Espacio físico es lo primero que tienes que darle a una persona que está en una crisis, y eso lamentablemente pues no es el trabajo de la policía, es el trabajo de una buena infraestructura de salud que debíamos tener en este país, que se ha ido desfinanciando con los años, y le hemos relegado estas tareas a la policía cuando no es la policía la llamada, ni la adiestrada, ni la que debe intervenir en estos asuntos. Por eso nuestras cárceles están llenas de personas con condiciones de salud mental. Para prevenir intervenciones de la policía en estos casos, es fundamental construir respuestas comunitarias. Luisa Benítez, Noticentro.
Y de hecho se supone que estos son procesos civiles donde no envuelve ningún tipo de, ¿verdad?, de carga o de peso penal sobre esto. Es simplemente que la policía junto a una ambulancia vayan, hagan el proceso de convencer a esa persona, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos pues es complicado, sobre todo cuando hay etapas, momentos de crisis, pero ahí sin duda tiene que continuar el trabajo de la uniformada de ese entrenamiento. Y que cuando llegan ya a esa etapa es porque los familiares pues han agotado otros remedios y simplemente hay resistencia de la persona. Así que un tostón, sobre todo que está en precario todo lo que son los servicios de salud aquí en Puerto Rico, tanto los públicos como los privados. Y la organización Kilómetro Cero lleva a cabo una campaña para este tipo de situación a través de su página web que nosealapolicía.com. Orientan a las personas de cómo poder manejar este tipo de casos. Hoy Puerto Rico está de luto porque no solo dice adiós a una leyenda del baloncesto, sino que se despide a uno de sus hijos predilectos, José Rafael Piculín Ortiz. Buenas tardes, Katiria. Buenas tardes, Normando. Sin duda, cuando Piculín vistió esa camiseta de Puerto Rico, nos enseñó a creer, nos hizo vivir momentos de gloria y que nos han demostrado que podemos ser grandes ante los mejores del mundo. Hoy el Concorde emprendió su viaje eterno. Es por esto que la compañera Natalia Meléndez nos lleva a recordar su legado en memoria del gran Piculín. Disfruten ustedes. Hoy el silencio impera en la cancha. Hoy no hay sonido del balón, hoy la malla está quieta. Hoy no hay viento que haga el pito sonar. El espíritu del eterno número 4 voló. Y aquí nos quedamos con las ansias de verlo en las gradas una vez más, en su Goldcast, con su hermosa esposa Silvia, con su amada hija Neira, con su familia y con sus amistades muchas veces más. José Rafael Piculín Ortiz, el Picu, el Concorde, el más grande baloncelista que ha dado este país, el invencible. Y es importante recalcar lo de invencible, porque el combate contra el cáncer no dependía de él mismo. Cuando Piculín vestía nuestra franela nacional, cuando nuestro Picu vestía el número 4, este país se sentía indomable. Luchó contra asiáticos, europeos, africanos, luchó contra sudamericanos o contra norteamericanos. Muchas de las victorias memorables de nuestro equipo nacional las construyó con sus manos. Con el Picu íbamos a la guerra por un cuchillo de palo. Picu fue referente de tantas generaciones, las mismas a las que hoy se le hace incomprensible que ya no estará físicamente. ¿Cómo nos despedimos de un superhéroe cuando se supone que sean eternos? Al fallecer Picu, florece la nostalgia de unos tiempos memorables, donde vencíamos a los mejores del mundo. Pero hoy ando rebuscando y concluí, como posiblemente muchos de ustedes, que Picu, tú estarás. Estarás en los colores del Arkelio, la cancha que presenció tu debut en el profesionalismo y donde lograste tu primer campeonato en el 1985. Estarás en el escenario internacional donde abriste puertas. Estarás en la historia de la NBA. Estarás en los 5 banderines que cuelgan en el techo del Roberto Clemente, de tu esposa Silvia, y en la mirada y competitividad de Neira. Picu, tú estarás en el corazón de un país que te amará toda la vida, porque tú fuiste el más grande, fuiste el mejor. Desde ahí bonito Puerto Rico hasta el Olimpo en Grecia. Vuela alto, campeón. Y como decía el gran Fufi Santori, no es lo mismo con violín que sin Piculín. Descansa en poder, amado Concorde. El estruendo del metal contra el asfalto es un sonido que, una vez que se escucha, se queda grabado en las paredes del alma como una cicatriz que nunca termina de cerrar. En Bayamón, el llamado pueblo del chicharrón, donde el tráfico parece una serpiente de acero que nunca descansa, el ritmo de la vida suele ser frenético, pero el pasado martes ese ritmo se detuvo en seco para un alma cuya identidad quedó suspendida en el aire caliente de la carretera número 5.
Eran apenas las horas de la tarde, ese momento del día en que el sol comienza a ceder, pero el calor sigue pegado a la piel como una advertencia, cuando frente a las estructuras de cemento del residencial Virgilio Dávila, la tragedia decidió reclamar su espacio. No hubo sirenas preventivas, solo el golpe seco de la realidad que nos recuerda lo frágil que es la existencia en una isla donde las carreteras parecen diseñadas para los motores y no para los seres humanos que las caminan por necesidad o por destino. Para entender lo que ocurrió frente al Virgilio Dávila, hay que caminar esas aceras y sentir el rugir de los motores que suben y bajan por la carretera número 5. Este residencial no es solo un conjunto de edificios, es un ecosistema de familias, de abuelos que caminan lento y de jóvenes que cruzan las vías con la prisa de quien busca un futuro mejor. Sin embargo, cruzar esa carretera se ha convertido en una ruleta rusa cotidiana. El teniente Juan Pacheco, un hombre que ha visto demasiada sangre sobre el pavimento en su carrera, describió la escena con la sobriedad que solo da la costumbre del dolor. Una camioneta marca Ram de color rojo, imponente y pesada, transitaba por la vía cuando, en un abrir y cerrar de ojos, impactó a un peatón. El conductor, según los informes preliminares, no se percató de la presencia de la persona en la vía hasta que el impacto fue inevitable. Es esa fracción de segundo la que separa una vida cotidiana de una tragedia nacional, un parpadeo que dejó a un ciudadano tendido sobre el brea caliente, esperando un milagro que no llegaría ni siquiera tras las puertas del hospital. A diferencia de tantos otros casos que pueblan nuestras crónicas policiales, donde el culpable huye cobardemente dejando a la víctima a su suerte, este conductor se detuvo. En un acto de humanidad que, aunque no devuelve la vida, al menos ofrece un resquicio de decencia en medio del caos, él mismo llamó a las autoridades. Permaneció allí viendo cómo el azul y el rojo de las luces de las patrullas iluminaban el rostro de un hombre que ya cruzaba el umbral hacia la eternidad. Las pruebas de rigor se realizaron de inmediato y el resultado fue una bofetada de realidad para quienes buscan siempre un culpable fácil en las botellas, 0% de alcohol en su sistema. No hubo borrachera, no hubo sustancias prohibidas, lo que hubo fue un accidente puramente mecánico y humano. Una distracción o quizás una invisibilidad forzada por el diseño de una carretera que ignora a los que andan a pie. El peatón fue llevado de urgencia a la institución hospitalaria más cercana, pero los golpes recibidos por una máquina de tanto tonelaje no dan tregua y su fallecimiento se confirmó poco después, sumando un nombre más a la lista negra de nuestras vías. Esta muerte no es un evento aislado, es un síntoma de un Puerto Rico que se desangra en sus carreteras. Si analizamos las estadísticas de seguridad vial de los últimos años, el panorama es desolador. En nuestra isla, la tasa de peatones arrollados mortalmente es alarmantemente alta en comparación con muchas jurisdicciones de los Estados Unidos. Según datos de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, cerca del 30% de las fatalidades en nuestras carreteras corresponden a peatones. Esto nos habla de una falta de infraestructura adecuada, puentes peatonales que quedan demasiado lejos, cruces mal iluminados y una cultura de manejo donde el que va al volante se siente dueño absoluto del espacio, olvidando que detrás de cada sombra que cruza la calle hay una madre, un hijo o un hermano. El caso de Bayamón es emblemático porque ocurre frente a un residencial público donde la densidad de población es alta y donde muchos ciudadanos no poseen vehículos propios, viéndose obligados a desafiar el flujo incesante de automóviles para realizar sus gestiones más básicas. Es profundamente doloroso ver cómo la vida de un puertorriqueño se desvanece en una vía principal mientras el resto del mundo sigue su curso. La indiferencia social es otro de los grandes males que enfrentamos. Muchas veces al leer estas noticias la gente tiende a juzgar de inmediato. Se preguntan por qué el peatón no cruzó por el puente, por qué no miró a ambos lados o por qué estaba en la carretera a esa hora. Pero pocos se preguntan si el diseño de la carretera número 5 permite realmente un tránsito seguro para los residentes del Virgilio Dávila. La falta de semáforos peatonales eficientes y la velocidad excesiva permitida en zonas urbanas densas son trampas mortales. Como sociedad debemos condenar la negligencia administrativa que permite que estos puntos negros de accidentes se mantengan año tras año sin intervenciones reales. No basta con lamentar la muerte, hay que exigir que las carreteras dejen de ser campos de batalla. La empatía con la víctima y su familia debe ser nuestra brújula. Imaginen por un momento la llamada que recibió la familia ese martes por la noche. Una silla vacía en la mesa, un par de zapatos que ya no caminarán por los pasillos del residencial y un vacío que ninguna indemnización ni proceso legal podrá llenar jamás. Puerto Rico es una isla pequeña y cada vez que uno de nosotros muere en estas circunstancias, todos perdemos un poco de nuestra fibra social. El dolor de Bayamón es el dolor de toda la isla.
El hombre que murió en el hospital no es solo un número en el reporte del teniente Pacheco, es el recordatorio de que nuestra infraestructura está fallando a los más vulnerables. Es indignante que en pleno siglo XXI cruzar una avenida sea un acto de heroísmo o una sentencia de muerte. Por otro lado, aunque el conductor arrojó 0% en la prueba de alcohol, esto nos lleva a una reflexión necesaria sobre la responsabilidad al volante. La visibilidad y la atención plena son deberes sagrados de quien opera una máquina que puede convertirse en un arma. Las camionetas grandes tan populares en nuestra cultura caribeña tienen puntos ciegos significativos que requieren una vigilancia doble. No podemos seguir permitiendo que la prisa por llegar a casa o al trabajo nuble nuestro sentido de la precaución. La vida de un ser humano vale mucho más que los 5 minutos que pretendemos ahorrar al acelerar en una zona escolar o residencial. La tragedia del martes fue un accidente, sí, pero muchos accidentes son el resultado de un sistema que prioriza la fluidez del tráfico sobre la integridad de la vida. Desde una perspectiva investigativa es vital cuestionar cuántas promesas de mejoras en la carretera número 5 se han quedado en los papeles de los departamentos gubernamentales. Residentes del área han denunciado en múltiples ocasiones que la iluminación durante las horas de la noche es deficiente y que los conductores suelen ignorar los límites de velocidad establecidos. La muerte de este peatón debe servir como un grito de alerta para que las autoridades de transporte realicen una auditoría de seguridad en toda la zona de Bayamón. No podemos esperar a que ocurra el próximo atropello mortal para actuar. La prevención no es un gasto, es una inversión en la paz de nuestras familias. Cada vez que ignoramos estos incidentes como simples percances del tránsito, estamos permitiendo que la muerte siga patrullando nuestras calles con total impunidad. Como comunidad tenemos el deber de protegernos. A los peatones que transitan por zonas de alto riesgo como la carretera número 5 frente al Virgilio Dávila, les instamos a extremar las medidas de seguridad. Nunca asuman que un conductor los ha visto, incluso si ustedes tienen la preferencia. Utilicen ropa de colores claros o elementos reflectantes si caminan durante el atardecer o la noche y eviten a toda costa el uso de auriculares o teléfonos celulares que puedan distraer su oído y su vista del entorno vial. La precaución es su mejor aliada en un entorno que lamentablemente no siempre está diseñado para su protección. A los conductores les recordamos que la cortesía y la vigilancia extrema no son opcionales, son requisitos para convivir en paz en una isla tan densamente poblada como la nuestra. La historia de este peatón en Bayamón termina de manera sombría, pero su memoria debe impulsarnos a ser mejores ciudadanos. No permitamos que el olvido cubra este caso como el polvo cubre los márgenes de la carretera. Que la tristeza que hoy embarga el residencial Virgilio Dávila se transforme en una fuerza colectiva que exija calles más seguras, conductores más conscientes y un gobierno que valore la vida por encima de cualquier conveniencia logística. En Puerto Rico, cada vida cuenta, y no descansaremos hasta que caminar por nuestra tierra deje de ser un peligro mortal. Que descanse en paz aquel que perdió su camino en la carretera número 5 y que su partida no sea en vano, sino el inicio de un cambio verdadero en nuestra cultura vial. El silencio que suele envolver a las montañas de Morovis es una paz engañosa, un velo que a veces se desgarra con la violencia más cruda y despiadada. En el barrio Torrecillas, donde el verde de la vegetación se funde con el asfalto serpenteante de la carretera 155, la noche del pasado sábado 11 de abril de 2026 dejó de ser un refugio para convertirse en el escenario de una emboscada mortal. Mientras la mayoría de las familias puertorriqueñas se recogían en sus hogares, Jason Díaz Torres, un hombre de 34 años, conducía su vehículo GMC Envoy de color gris sin sospechar que sus verdugos ya habían trazado su destino en la oscuridad. Aquel ataque no fue un simple roce de la delincuencia común, fue un acto planificado con la frialdad de quien no valora la vida humana, dejando una estela de casquillos y un vacío irreparable en una familia que hoy llora a otro hijo de esta isla arrebatado por el plomo. La escena en el kilómetro 53 fue dantesca. Según los relatos que emergen de la investigación policial, Díaz Torres fue sorprendido por otro vehículo desde el cual se desató una lluvia de proyectiles. El sonido de las detonaciones que retumbó en las laderas de Morovis a eso de las 10 de la noche marcó el inicio de una agonía que terminó horas más tarde en una institución hospitalaria. A pesar del esfuerzo de los médicos, la muerte se impuso, confirmando una vez más que nuestras carreteras se han transformado en campos de batalla donde la ley del más fuerte intenta pisotear el derecho a la vida. Lo que hace este caso aún más indignante es el perfil de los presuntos responsables, jóvenes que en lugar de construir un futuro para Puerto Rico, eligieron el camino de la sombra, las máscaras y el asesinato. Tras semanas de una labor investigativa intensa, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia han puesto nombre y apellido a la infamia.
Se trata de Carlos Javier Rivera Otero, de apenas 24 años, residente de Manatí y conocido en el mundo del entretenimiento como Super Javi. Es doloroso y repudiable ver cómo una figura que aspira a la fama a través de la música urbana, un género que debería ser cruda expresión de la realidad y no un manual de instrucciones para el crimen, termina siendo procesado por asesinato en primer grado. Junto a él, las autoridades identificaron a Daniel Adrián Cuevas González, de 19 años, vecino de Vega Baja y apodado Barba. Dos jóvenes cuyas vidas, en lugar de estar marcadas por el estudio o el trabajo digno, están ahora ligadas a una fianza global de $8 millones y a una orden de arresto que los mantiene como fugitivos de la justicia. El fiscal Ismael Ortiz Roldán no titubeó al radicar cargos por asesinato en primer grado, violaciones a la ley de armas y el uso de máscara o antifaz para cometer el delito. Este último detalle es particularmente alarmante. El uso de máscaras denota una premeditación y una cobardía absoluta. Quienes se ocultan tras un disfraz para quitarle la vida a otro demuestran que no solo son criminales, sino seres carentes de cualquier rastro de honor. El juez Rafael I. Lugo Morales del Tribunal de Arecibo escuchó la prueba y determinó causa para arresto en ausencia contra ambos individuos. La cifra de $8 millones impuesta como fianza no es solo un número. Es un mensaje contundente del sistema judicial sobre la peligrosidad de estos sujetos y la gravedad de un crimen que ha sacudido la tranquilidad de la zona central de la isla. Como periodista que ha recorrido los barrios más difíciles de Puerto Rico, me resulta imposible no sentir una profunda indignación ante esta realidad. La violencia en nuestra isla no es un fenómeno abstracto. Tiene el rostro de Jason Díaz Torres y la arrogancia de aquellos que, como Super Javi, parecen creer que las letras de sus canciones sobre la calle les dan licencia para teñirla de sangre real. Según datos recientes del negociado de la policía, los asesinatos cometidos desde vehículos en marcha han aumentado un 15% en el último año, una modalidad que pone en riesgo no solo al objetivo del ataque, sino a cualquier ciudadano inocente que transite por la vía pública. Los expertos en criminología advierten que el acceso desenfrenado a armas de fuego ilegales y la glorificación de la cultura del narcotráfico en ciertos sectores están empujando a nuestra juventud hacia un abismo del que pocos logran regresar. La comunidad de Morovis, conocida por su gente trabajadora y su arraigo a la tierra, hoy se siente vulnerada. No es justo que un hombre de 34 años, en la plenitud de su vida, sea interceptado y acribillado en una vía pública. La muerte de Jason debe ser el catalizador para una condena social unánime. No podemos seguir permitiendo que los puntos de droga o las rencillas personales se resuelvan con ráfagas de balas en medio de nuestras comunidades. La impunidad es el alimento de la violencia y por eso es vital que Rivera Otero y Cuevas González sean capturados y enfrenten todo el peso de la ley. La justicia para Jason Díaz Torres es también la justicia para un Puerto Rico que se resiste a normalizar la tragedia. Es necesario reflexionar sobre el papel de las figuras públicas en nuestra sociedad. Cuando un exponente de música urbana se ve involucrado en delitos de esta magnitud, el daño es doble. Por un lado, se pierde una vida humana. Por otro, se envía un mensaje nefasto a miles de jóvenes que siguen a estos artistas. La música debería ser una herramienta de sanación y empoderamiento, no un escudo para actividades delictivas. Es imperativo que la industria del entretenimiento y la sociedad civil rechacen de manera tajante cualquier vínculo entre el arte y el crimen organizado. La vida no es un video musical de bajo presupuesto. Las balas no son de utilería y el dolor de las familias es real y eterno. La solidaridad con la familia de Jason Díaz Torres es fundamental en este momento. Perder a un ser querido de una forma tan violenta y repentina genera un trauma que atraviesa generaciones. El pueblo de Puerto Rico debe unirse en un solo clamor para exigir que cese el fuego en nuestras calles. Cada asesinato nos empobrece como nación y nos aleja de la paz que tanto anhelamos. La labor de la policía y el Ministerio Público en este caso ha sido diligente, pero la pieza final del rompecabezas depende de la colaboración ciudadana. Si alguien sabe dónde se esconden estos individuos, tiene la responsabilidad moral de denunciarlos. El silencio ante el crimen es, en muchas ocasiones, una forma de complicidad que perpetúa el ciclo del dolor. Mirando hacia el futuro, Puerto Rico necesita reformas profundas que vayan más allá de las órdenes de arresto. Necesitamos programas de prevención que lleguen a los jóvenes de Manatí, Vega Baja y Morovis antes de que decidan empuñar un arma. Necesitamos un sistema educativo que valore la vida y una economía que ofrezca alternativas reales al dinero fácil de la delincuencia. Mientras tanto, la búsqueda de Super Javi y Barba continúa.
Son fugitivos que cargan con el estigma de haber apagado una vida y de haber despreciado la libertad que ahora intentan conservar escondiéndose en las sombras. La justicia puede tardar, pero en una isla donde todos nos conocemos, las sombras terminan por disiparse ante la luz de la verdad. Para finalizar, es mi deber como periodista y ciudadano instarlos a la prudencia y la vigilancia. La seguridad no es solo tarea de la policía, sino un compromiso de cada uno de nosotros. En estos tiempos donde la violencia parece acechar en cualquier esquina, debemos estar alerta a nuestro entorno. Si usted transita por carreteras solitarias o zonas rurales durante la noche, asegúrese de que su vehículo esté en óptimas condiciones y evite detenerse en lugares oscuros o poco frecuentados. Si nota que un vehículo lo sigue de manera sospechosa, no se dirija a su hogar. Busque una estación de policía o un lugar concurrido y bien iluminado. Mantenga siempre a mano los números de emergencia y no dude en reportar cualquier actividad inusual en su comunidad. La prevención es nuestra primera línea de defensa contra aquellos que pretenden sembrar el miedo. Sigamos cuidándonos, porque la vida es el tesoro más grande que poseemos y defenderla es una tarea que nos pertenece a todos. Las luces de neón de los establecimientos en la parada 18 de Santurce suelen pintar el pavimento de colores vibrantes, creando una ilusión de modernidad y alegría que a menudo camufla una realidad mucho más áspera y peligrosa. Eran las horas de la tarde, ese momento incierto en que el sol caribeño comienza a ceder su trono a la penumbra y los trabajadores se mezclan con los buscadores de ocio en las aceras del corazón de San Juan. El aroma a sofrito y carne asada que emanaba de un restaurante cercano se vio súbitamente interrumpido por el brillo gélido de una hoja de acero y el grito ahogado de quien no esperaba que su jornada terminara en un charco de sangre. En Puerto Rico, donde la violencia parece haberse mudado a la mesa de al lado, un nuevo incidente de sangre sacudió los cimientos de una comunidad que ya no sabe si mirar hacia otro lado o acostumbrarse al horror cotidiano. Testigos presenciales, con el corazón todavía galopando contra las costillas, relataron cómo lo que parecía ser una discusión trivial escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en un intento de asesinato a plena luz del día. Un hombre cuya identidad permanece bajo reserva mientras las autoridades hilvanan los hechos fue atacado con un arma blanca con una hazaña que hiela la sangre. El agresor, movido por motivos que la lógica ciudadana aún no alcanza a comprender, hundió el metal en la humanidad del otro hombre precisamente en una de las zonas más transitadas y vigiladas de la capital. La parada 18, ese epicentro de la vida nocturna y cultural santurcina, se transformó en un escenario de crimen donde la vida pendía de un hilo delgado y desgastado por la impunidad que muchas veces parece reinar en nuestras calles. Sin embargo, el destino quiso que un oficial de la Policía de Puerto Rico estuviera lo suficientemente cerca para intervenir. No fue una intervención de película, sino un acto de reflejo puro y necesidad institucional. Al ver la agresión en curso, el uniformado no tuvo más remedio que actuar para detener la carnicería. Según los informes preliminares, el policía tuvo que repeler la agresión del sospechoso, una frase técnica que en el argot de la calle suele significar un enfrentamiento físico o el uso de la fuerza necesaria para neutralizar a quien ya ha demostrado que no tiene respeto por la integridad ajena. La rapidez de la acción policial posiblemente evitó que estuviéramos contando una fatalidad mayor, pero dejó tras de sí un ambiente de tensión eléctrica que todavía se respira entre los callejones de Santurce. A estas alturas del año 2026, las estadísticas de agresiones agravadas en la zona metropolitana han alcanzado niveles que deberían quitarnos el sueño a todos. Expertos en criminología y sociología de la Universidad de Puerto Rico han señalado en reiteradas ocasiones que el deterioro de la salud mental y la falta de mecanismos efectivos de resolución de conflictos están convirtiendo nuestras calles en ollas de presión a punto de estallar. No es solo un apuñalamiento en una parada de guaguas o frente a un restaurante. Es el síntoma de una sociedad que ha perdido la capacidad de dialogar y que ha encontrado en la violencia física el único idioma para expresar su frustración. Solo en el último trimestre se han reportado más de 200 incidentes de agresiones con armas blancas en el área de San Juan, una cifra que pone de manifiesto la urgencia de abordar este problema no solo con patrullas, sino con intervenciones sociales profundas. Mientras el herido era trasladado a una institución hospitalaria cuyo estado de salud sigue siendo un enigma guardado con celo por el personal médico, la policía desplegó un operativo que recordó a los peores tiempos de la criminalidad rampante.
Se supo, a través de fuentes cercanas a la investigación, que las autoridades no solo lidiaban con el agresor principal, sino que iniciaron una búsqueda exhaustiva por toda la zona para dar con una segunda persona presuntamente involucrada en el altercado. Los helicópteros sobrevolaron los techos de Santurce y las patrullas bloquearon arterias principales, mientras los comensales de los restaurantes aledaños observaban tras los cristales, masticando el amargo sabor del miedo que se ha vuelto el aderezo principal de cualquier salida nocturna en la isla. Es repudiable que lugares destinados al esparcimiento y al disfrute de nuestra gastronomía se conviertan en focos de violencia gratuita. La comunidad de Santurce, que ha luchado tanto por revitalizar sus espacios y atraer al turismo, recibe un golpe bajo cada vez que un individuo decide que su derecho a la agresión está por encima del derecho de los demás a vivir en paz. No podemos bajo ninguna circunstancia mostrar un ápice de comprensión hacia quienes utilizan el arma blanca como argumento. La violencia es el refugio de los cobardes y el verdugo de las sociedades prósperas. La labor de la policía en este caso debe ser reconocida por su prontitud, pero también debe servir como un recordatorio de que no podemos tener un agente en cada esquina. La verdadera seguridad comienza con la educación y el respeto mutuo. El ambiente en la parada 18 después del incidente era de una calma sepulcral, interrumpida solo por el parpadeo constante de las luces azules y rojas de las unidades de investigación criminal. Los peritos marcaban con tiza y evidencia lo que minutos antes fue una lucha desesperada por la supervivencia. La falta de información inmediata sobre la condición del sospechoso también genera una ola de rumores en las redes sociales, alimentando una ansiedad colectiva que Puerto Rico no necesita en estos momentos. Es imperativo que el Departamento de Justicia y el negociado de la policía manejen estos casos con una transparencia absoluta, pues el vacío de información suele ser llenado por el pánico y la desinformación. Desde una perspectiva investigativa, este suceso levanta banderas rojas sobre la seguridad en las zonas de gentrificación y desarrollo económico. Santurce ha visto un auge en nuevos negocios y residencias de lujo, pero a pocas cuadras, la marginalidad y la falta de recursos siguen siendo el caldo de cultivo para el crimen. Esta dualidad es una bomba de tiempo. No se puede pretender tener una ciudad moderna si no se atienden las causas raíz de la violencia de calle. El incidente frente al restaurante no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una política pública que muchas veces prioriza la fachada sobre la estructura social. La víctima de este ataque representa a cada ciudadano que sale de su casa con la esperanza de regresar ileso, una esperanza que hoy se vio truncada por el filo de la intolerancia. Nuestra solidaridad debe estar con la víctima y con aquellos testigos que hoy llevan el trauma de haber presenciado la fragilidad de la vida. También debemos apoyar a los oficiales que, arriesgando su propia seguridad, intervienen en situaciones de alta volatilidad. Es fácil juzgar desde la comodidad de un teclado, pero estar allí frente a un hombre armado con un cuchillo y con la intención de matar requiere una entereza que pocos poseen. Sin embargo, la crítica debe ser feroz hacia aquellos que insisten en convertir nuestra isla en un territorio sin ley, donde los conflictos se sellan con sangre y no con palabras. El rastro de la búsqueda de la segunda persona involucrada nos lleva a cuestionar las redes de apoyo que tienen estos criminales en los sectores aledaños. La policía ha pedido la cooperación ciudadana, pero el miedo a las represalias sigue siendo un obstáculo gigantesco. ¿Cuántas veces hemos visto a personas involucradas en crímenes violentos caminar libremente por las calles porque nadie se atrevió a señalar lo evidente? La seguridad es una responsabilidad compartida y mientras permitamos que el silencio sea el escudo de los delincuentes, seguiremos siendo víctimas potenciales de su desprecio por la ley. Puerto Rico se encuentra en una encrucijada moral y social. Los eventos en la parada 18 son un llamado de atención para todos los sectores. Necesitamos una presencia policial comunitaria, pero también una red de salud mental que llegue a los rincones más oscuros de nuestra psiquis colectiva. No podemos permitir que el miedo dicte nuestra agenda. Santurce debe seguir siendo un lugar de encuentro, de arte y de vida, no un recordatorio de nuestra incapacidad para convivir. La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y los responsables, tanto el agresor directo como sus posibles cómplices, deben enfrentar un castigo ejemplar que sirva de disuasivo para otros. Para concluir esta crónica de una tarde amarga, es necesario ofrecer un consejo de seguridad a mis conciudadanos, basado en la experiencia de años cubriendo la nota roja en esta isla. Ante una situación de agresión o altercado en un lugar público, la prioridad absoluta es su integridad física. No intente intervenir de manera directa si no cuenta con el entrenamiento adecuado. El impulso de heroísmo puede resultar fatal frente a un arma blanca o de fuego. En lugar de eso,
Busque refugio inmediato, mantenga la calma y comuníquese de inmediato con el sistema de emergencias 911. Observe detalles específicos como la vestimenta, rasgos físicos o la dirección de huida del sospechoso, pero siempre desde una distancia segura. Su testimonio posterior será mucho más valioso para la justicia si usted se mantiene a salvo. En este Puerto Rico de contrastes, la vigilancia y la prudencia son, lamentablemente, nuestras mejores herramientas de supervivencia. Cuidémonos los unos a los otros, porque el mañana no está garantizado en las aceras de nuestra ciudad. El eco de los barrotes golpeando el marco de acero en las instituciones correccionales de Puerto Rico no es solo el sonido del encierro, es el latido de un sistema que tras bastidores parece haberse podrido hasta la médula. Mientras el ciudadano de a pie se levanta cada mañana para luchar contra la inflación y la precariedad, en los pasillos sombríos de nuestras cárceles se rumora que se gestaba una transacción mucho más oscura que el simple tráfico de contrabando. Imagine por un momento a un joven confinado atrapado en el círculo vicioso de la adicción, recibiendo su dosis no a cambio de dinero, sino a cambio de una cruz en una papeleta electoral. Esta es la premisa demoledora que ha sacudido los cimientos de la fortaleza en este año 2026, colocando a la gobernadora Jennifer González Colón en el ojo de un huracán político y ético que amenaza con desmantelar la poca confianza que queda en nuestras instituciones democráticas. La bomba informativa estalló de la mano de ProPublica, ese medio estadounidense sin fines de lucro que se ha caracterizado por meter el dedo en la llaga de los poderosos. Su investigación no solo habla de irregularidades administrativas, sino de un esquema perverso donde la droga se convirtió en la moneda de cambio para asegurar el poder. Según el reportaje, la temida pandilla conocida como los Tiburones, que ejerce un control casi absoluto dentro de los muros de concreto, habría servido como el brazo ejecutor de un fraude electoral sin precedentes. La acusación es directa y visceral. Se alega que líderes de esta organización vendían sustancias controladas a los reclusos con la condición específica de que sus votos fueran dirigidos hacia la figura de González Colón durante su campaña para la gobernación bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista. Ante tales imputaciones, la respuesta de la primera ejecutiva no se hizo esperar, cargada de una indignación que oscila entre la defensa de su honor y la denuncia de una persecución política. Sentada simbólicamente tras el peso de su cargo, la gobernadora emitió declaraciones escritas que buscan desarticular pieza por pieza lo que ella denomina una publicación difamatoria. Para Jennifer González Colón, esto no es más que un reportaje de encargo, una bala de plata disparada por aquellos que, según sus palabras, quieren mancillar una reputación construida a base de años de servicio público. Ella sostiene que su cercanía con la población correccional y sus familiares nunca tuvo un matiz delictivo, sino que fue parte de un proceso democrático donde escuchó a todos los sectores para garantizar políticas de rehabilitación y reinserción social que tanto necesita nuestro archipiélago. Sin embargo, el dolor de las familias de los confinados cuenta una historia distinta, una de desesperación y abandono. Doña Carmen, una madre que lleva 10 años visitando a su hijo en la cárcel de Guayama, me confesaba hace poco bajo el anonimato que el sistema es una carnicería de esperanzas. Decía ella que dentro de la prisión la voluntad del recluso no le pertenece a él, sino a quien controla el suministro de lo que le ayuda a olvidar su miseria. Si la investigación de ProPublica es cierta, estaríamos hablando de la explotación máxima de la vulnerabilidad humana, usar la enfermedad de la adicción para manipular el sagrado derecho al voto. La gobernadora en su defensa utiliza un argumento estadístico que busca ser irrefutable. Asegura que durante las primarias de 2024, la población correccional votó de manera abrumadora en su contra, favoreciendo al exgobernador Pedro Pierluisi. Es un juego de sombras y números donde la verdad parece esconderse en los pliegues de la burocracia. El reportaje de investigación va más allá de la simple denuncia periodística y entra en el terreno de la interferencia federal. Se menciona a Jorge Matos, quien fuera el fiscal principal en el caso, como una pieza clave que fue silenciada. Según 4 personas conocedoras del proceso, una vez que Donald Trump asumió nuevamente las riendas en Washington, Matos recibió instrucciones directas de sus superiores para detener las investigaciones sobre este fraude electoral en las cárceles puertorriqueñas. Matos abandonó su puesto en el Departamento de Justicia Federal en junio de 2025, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y una sensación de impunidad que asfixia. Si hubo evidencia sólida recopilada por investigadores federales que implicaba tanto a confinados como a empleados gubernamentales, ¿por qué se ordenó el cese de las pesquisas? La sombra de la corrupción política parece no tener fronteras, extendiéndose desde las celdas de Bayamón hasta los despachos más influyentes de la capital federal.
La gobernadora también enfatiza que rechazó mantener en su cargo a la exsecretaria de Corrección, Ana Escobar, a pesar de las supuestas peticiones de los familiares de los confinados. Para González Colón, esta decisión es la prueba de que no hubo pactos bajo la mesa. Pero en Puerto Rico sabemos bien que los hilos del poder se tejen de formas complejas. La situación de nuestras cárceles es, por definición, una crisis de derechos humanos. Según datos de organizaciones que velan por el bienestar de los reclusos, la entrada de drogas en las instituciones correccionales ha aumentado un 20% en los últimos 2 años, a pesar de las millonarias inversiones en tecnología de detección. Este dato no es menor, valida la premisa de que existe una infraestructura interna capaz de manejar grandes volúmenes de contrabando y donde hay logística suele haber complicidad oficial. Como periodista investigador he visto cómo las promesas de rehabilitación se evaporan en cuanto se cierran las urnas. La mención de los tiburones en este esquema no es casualidad. Esta pandilla ha demostrado tener una capacidad operativa que rivaliza con las agencias del orden público. Si se comprueba que un grupo criminal de esta magnitud intervino activamente en el proceso electoral para favorecer a una candidata a cambio de beneficios o de una vista gorda ante el tráfico de drogas, estaríamos ante el colapso definitivo del Estado de Derecho en Puerto Rico. Es una bofetada a los miles de ciudadanos que hacen fila bajo el sol para ejercer su voto de manera honesta, creyendo que su voz cuenta de la misma forma que cualquier otra. La gobernadora González Colón se mantiene firme en que cualquier investigación federal, si es que existe, precede a su administración y no tiene relación directa con ella. Es una línea de defensa clásica, distanciar el presente político de las sombras del pasado reciente. Pero el pueblo de Puerto Rico está cansado de los yo no sabía y de las culpas repartidas. La corrupción en el sistema correccional ha sido una constante durante décadas, desde el escándalo de los servicios médicos privatizados hasta las denuncias de maltratos y muertes sospechosas bajo custodia. Que ahora se sume el ingrediente de la manipulación electoral con drogas es simplemente el colmo de una desvergüenza que parece no tener límites. La indignación que siente la comunidad es palpable. En las plazas de los pueblos y en las redes sociales, el tema de ProPublica es el debate del día. No es solo un asunto de bandos políticos, es un asunto de integridad nacional. La posibilidad de que los votos que decidieron el futuro de nuestra educación, nuestra salud y nuestra economía hayan sido comprados con sustancias ilegales en los rincones más oscuros del sistema es una herida abierta en el corazón de la democracia. La gobernadora clama que este ataque es orquestado por aquellos que no han podido derrotarla en las urnas, pero las fuentes citadas por el medio estadounidense sugieren una profundidad técnica que difícilmente podría ser fabricada por simples adversarios políticos locales sin la colaboración de informantes internos del sistema de justicia. En este contexto, la figura de los familiares de los confinados cobra una relevancia inusitada. Son ellos quienes, en su afán por proteger a sus seres queridos, muchas veces se ven atrapados entre la espada y la pared, siendo utilizados como mensajeros o como herramientas de presión política. La gobernadora admite haberse reunido con ellos, lo cual es legítimo, pero la línea entre la atención a un constituyente y la negociación de intereses oscuros es extremadamente delgada en el ambiente tóxico de nuestra política partidista. Puerto Rico necesita luz, mucha luz, sobre estos procesos. No basta con comunicados de prensa escritos en un lenguaje legalista. Se requiere una auditoría externa y una comisión ciudadana que investigue los vínculos entre las pandillas carcelarias y las estructuras de los partidos políticos. Mientras las investigaciones continúan o se quedan en el limbo de las directrices políticas federales, el ciudadano puertorriqueño queda con el sabor amargo de la duda. ¿Es Jennifer González Colón una víctima de una conspiración mediática internacional o es la beneficiaria de un esquema criminal que utilizó la miseria de los adictos para pavimentar su camino a la fortaleza? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro de su gobernación, sino la credibilidad de todo nuestro sistema de gobierno. La historia nos ha enseñado que donde hay fuego, usualmente hubo una chispa previa de impunidad. Para finalizar esta reflexión sobre uno de los escándalos más graves de nuestra historia reciente, quiero ofrecer un mensaje directo a cada uno de ustedes, los ciudadanos que todavía creen en el poder de la honestidad. La democracia es nuestra posesión más valiosa y a la vez la más frágil. En tiempos donde las alegaciones de fraude y corrupción parecen ser la norma, nuestra mejor defensa es la vigilancia activa y la educación. No permitan que su voluntad sea comprada ni manipulada por promesas vacías o por el miedo que infunden los grupos criminales. Infórmense a través de diversas fuentes, cuestionen lo que parece demasiado conveniente y, sobre todo, protejan la integridad de su voto como si fuera su vida misma, porque en gran medida lo es. El futuro de Puerto Rico no puede seguir siendo subastado en las celdas de una prisión ni en los pasillos oscuros del poder. Mantengamos la guardia alta y el espíritu crítico
pues solo la verdad absoluta nos permitirá reconstruir la patria que nos merecemos. Aquellos que intentan utilizar la debilidad de los más vulnerables para su ascenso político deben saber que un pueblo despierto es el juez más implacable que existe. Cuidemos nuestra democracia, porque si permitimos que se venda por una dosis de olvido, nos quedaremos sin nada que heredar a las próximas generaciones. En el corazón de Utuado, donde las montañas parecen abrazar el cielo y el olor a café recién colado perfuma las mañanas, hoy hay un silencio que duele. En una de sus calles principales, una silla de barbero permanece vacía. Los espejos ya no reflejan la sonrisa de quien, con tijera y navaja, no solo recortaba cabello, sino que escuchaba las historias de su pueblo. Carlos Luis Santiago Maestre, a quien todos conocían con cariño como Chispy Flow, no era solo un nombre en una lista de ciudadanos. Era un joven de 30 años que representaba la vitalidad de un municipio que lucha por prosperar entre las nubes del centro de la isla. Sin embargo, su historia fue truncada de la manera más vil posible, recordándonos que en nuestro Puerto Rico, a veces, una simple discusión puede escalar hasta convertirse en una sentencia de muerte ejecutada por quienes no valoran la vida ajena. Como periodista que ha caminado estos barrios durante décadas, me resulta imposible no sentir una profunda rabia e indignación ante la pérdida de un talento joven a manos de la intolerancia y el desprecio por la ley que impera en ciertos sectores de nuestra sociedad. La noche del pasado 26 de abril de 2026, el ambiente en el establecimiento Shanghai Bar Lounge, ubicado en la calle Delfín Olmos del municipio de Arecibo, se tornó denso y peligroso. Lo que comenzó como una salida nocturna para disfrutar de la música y el ambiente social, terminó en una tragedia que hoy mantiene a las autoridades en una cacería humana. Según los testimonios recopilados por el agente Carlos Cruz Román y su equipo de la División de Homicidios, dentro del local se produjo un altercado verbal. No sabemos exactamente qué palabras se cruzaron, pero en una sociedad donde el ego suele estar cargado de pólvora, cualquier chispa es suficiente para incendiar el respeto. Carlos Luis, el barbero de Utuado, se encontró de frente con la cara más oscura de la calle, la de aquellos que creen que el honor se mide por la capacidad de apretar un gatillo. La disputa no se quedó entre las paredes del negocio, se trasladó al exterior, a la vía pública, donde la oscuridad de la noche sirvió de cómplice para un acto de cobardía extrema. Fue frente al Salón Victoria donde el sonido de la música fue reemplazado por el estruendo seco de los disparos. Allí, ante la mirada atónita de quienes aún rondaban la zona, Carlos Luis cayó al suelo mientras sus agresores emprendían la huida, dejando tras de sí no solo un cuerpo inerte, sino a una familia destrozada y a una comunidad en Utuado que aún no puede creer que su Chispy Flow ya no regresará a su barbería. Las investigaciones policiales, supervisadas por el sargento Adalberto Santiago Rivera y la teniente Francesca Barreto Allende, han sido exhaustivas. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad y a la valentía de ciudadanos que se niegan a ser cómplices del silencio, se han logrado identificar a los presuntos responsables de este asesinato en primer grado. Hoy, la policía de Puerto Rico busca activamente a dos individuos que representan todo lo que está mal en nuestra cultura de violencia: Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y Calib Javier Rivera, de 19 años. La radiografía de estos sospechosos es alarmante y debería ponernos a reflexionar sobre las grietas de nuestro sistema de justicia. Manuel Alejandro Soto no es un extraño para las autoridades. A sus escasos 23 años ya cuenta con un expediente criminal previo por delitos relacionados con sustancias controladas. Lo más indignante de este caso es que, al momento del asesinato, este joven se encontraba cumpliendo una probatoria activa de 4 años. Es decir, el Estado le había otorgado una oportunidad de rehabilitación, una mano extendida que él decidió morder para empuñar un arma contra un semejante. Por otro lado, Calib Javier Rivera, con solo 19 años, ya se enfrenta a una acusación de asesinato en primer grado, una muestra clara de cómo nuestra juventud se está perdiendo en el abismo de la criminalidad a una velocidad pasmosa. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que un joven que apenas comienza su vida adulta prefiera ser un fugitivo de la justicia que un ciudadano productivo? El asesinato de un barbero es, en esencia, un ataque al tejido social de la comunidad. Ellos son los confesores, los amigos y los referentes de muchos jóvenes. Cuando matan a uno, matan un punto de encuentro y paz, comentaba recientemente un sociólogo consultado sobre la creciente violencia en las zonas de ocio nocturno. El pasado 29 de abril, la jueza Mirna N. Sullivan Plau del Tribunal de Arecibo escuchó la prueba presentada por el fiscal Luis O. Martínez Otero y determinó causa para arresto en ausencia contra estos dos individuos.
La fianza global impuesta asciende a la astronómica cifra de $4.500.000, un reflejo de la gravedad de los cargos que incluyen asesinato en primer grado y múltiples violaciones a la ley de armas. Esta fianza no es solo un trámite legal, es un mensaje contundente del sistema judicial. No habrá tolerancia para quienes asesinan a sangre fría en nuestras calles. Sin embargo, el papel y la firma de una jueza no sirven de mucho si estos sujetos continúan en libertad, caminando entre nosotros, ocultos en la sombra de la impunidad. La policía ha difundido sus fotografías y ha hecho un llamado desesperado pero firme a la ciudadanía para que ayude a dar con su paradero. Las estadísticas de violencia armada en Puerto Rico durante este 2026 siguen mostrando una tendencia preocupante hacia el uso de armas de fuego para resolver conflictos interpersonales. Según datos recientes del negociado de la policía, más del 80% de los asesinatos en la isla están vinculados a disputas que escalaron de forma innecesaria debido a la presencia de armas ilegales. El caso de Chispy Flow es un ejemplo clásico de esta tragedia. De la dison precarios estado que torelosado, que sin de ormideraderos, una discusión de bar que termina en un cementerio. Es imperativo que condenemos no solo a los autores materiales, sino también a la cultura que glorifica el resolver los problemas con plomo. Como comunidad no podemos permitir que el miedo nos silencie. Cada vez que alguien sabe dónde se esconde un asesino y calla, está permitiendo que otra familia en el futuro sufra el mismo dolor que hoy embarga a los Santiago Maestre en Utuado. Utuado es un pueblo de gente noble, de trabajadores de la tierra y soñadores. Ver las redes sociales inundadas de fotos de Carlos Luis con sus herramientas de trabajo, su estilo urbano y su carisma, nos recuerda que detrás de cada noticia de crimen hay un ser humano con metas y anhelos. El dolor que se respira en el centro de la isla es compartido por todos los puertorriqueños de bien que estamos hartos de ver cómo la violencia nos arrebata lo mejor de nuestra gente. La pérdida de un barbero es particularmente simbólica. Ellos son pilares de la comunidad, personas que conocen los secretos y las esperanzas de sus clientes. Al silenciar a Chispy Flow, Manuel Alejandro Soto y Calib Javier Rivera no solo mataron a un hombre, sino que hirieron el espíritu de un pueblo entero que hoy clama justicia desde lo más profundo de sus montañas. La búsqueda de estos dos fugitivos de Arecibo es una prioridad absoluta para el SIC y la División de Homicidios. La teniente Francesca Barreto Allende ha sido enfática en que no descansarán hasta que ambos enfrenten el peso de la ley. Se ha habilitado una línea confidencial para cualquier persona que tenga información que pueda llevar a la captura de estos individuos. Usted puede comunicarse al 787-343-2020 o llamar directamente a la Comandancia de Arecibo al 787-878-4000, a las extensiones 1511 o 1512. Su llamada puede ser la diferencia entre la justicia y la impunidad y se garantiza el anonimato total. No se trata de chivatear, se trata de limpiar nuestras calles de aquellos que han decidido que su voluntad está por encima de la vida de los demás. Como sociedad debemos abrazar a Utuado en su luto. No podemos permitir que la muerte de Carlos Luis sea solo una estadística más que se olvida con el titular de mañana. Debemos exigir que las probatorias sean supervisadas con rigor extremo para que criminales con expediente no se sientan en la libertad de volver a delinquir con total desparpajo. También debemos trabajar en la educación emocional de nuestros jóvenes, enseñándoles que la verdadera hombría no reside en el calibre de una pistola, sino en la capacidad de dialogar y respetar al prójimo. La partida de este joven barbero nos deja un vacío inmenso, pero también la responsabilidad de no rendirnos ante el avance de la delincuencia. Que el descanso eterno de Carlos Luis Santiago Maestre encuentre consuelo en la pronta captura de quienes le arrebataron la vida de manera tan cobarde. Para finalizar, quiero dirigirme a ustedes, mis lectores y vecinos de esta isla que tanto amo. La calle no es un video de música urbana. En la vida real, las balas no se detienen y el dolor es permanente. Mi consejo hoy es corto pero vital. En cualquier situación de conflicto o discusión en lugares públicos, elija siempre la retirada. No hay orgullo que valga más que su vida. Si nota que un ambiente se torna violento o que personas bajo los efectos del alcohol comienzan a mostrar signos de agresividad, abandone el lugar de inmediato. No intente tener la última palabra ni demostrar superioridad frente a desconocidos, pues nunca se sabe quién puede estar armado o tener un historial de violencia. La mejor batalla es la que no se pelea, y su seguridad debe ser siempre su prioridad número 1. Regresar a casa con su familia es el único triunfo real que importa al final del día. Mantengamos la calma, la prudencia y sobre todo la solidaridad con las víctimas de esta violencia insensata que tanto nos duele.